Bueno, ya estamos con Alfredo Zayat. Hola, Alfredo. Muy bien, ¿cómo andan? ¿Qué día, eh? Qué día, ¿no? Yo desde anoche con la bolsa de Tokio que estoy despierto. Sí, me enteré que es lo que está pasando en el mundo con un mensajito que era, no sé, que era las 10 de la noche. ¿no? Sí. 10 de la noche, opa, está bajando un 6 y pico y ahí me empecé a meter, digo, ¿qué es lo que pasa? Porque hubo una persona que se está riendo que me manda el grafiquito donde... Yo estoy siempre despierto. Mirá cómo viene mañana. Yo lo único que le contesté fue 3 fueguitos. Bueno, antes, digamos, vos ya estuviste dando algunos números. Déjame que, para dar un contexto, para que se pueda entender, o quiero tratar de entender, ¿qué significan las crisis financieras? ¿Cómo es que llegan este tipo de crack? Vos lo que estabas mencionando, que la caída del Nikkei, que es un poquito más del 12%, 12,65, es la segunda más grande de la historia. La anterior fue la de la crisis de 1987, que fue 14 y pico, ¿no? Y la del 87 fue una crisis financiera importante. Después vos mencionaste la del tequila, después tuvo la crisis .com del 2001, después fue la crisis del 2008 con la caída de Lehman Brothers. Entonces, yo invito, en general es uno de mis libros de cabecera vinculado con el tema financiero, es de un economista, por ahí no es muy conocido públicamente, que se llama Charles Kindleberger, obviamente ya está muerto, es del siglo pasado, que es Manías, Pánico y Crack. La manía es la manía especulativa. Te viene el pánico cuando pasa algo que ahora vamos a mencionar, por ejemplo, una suba de la tasa de interés, y después viene el crack. La manía está en general, históricamente, fomentada por el crédito, por una tasa de interés baja, ¿no? Se pide plata para timbiar. Exacto. Entonces, eso genera una manía, la manía especulativa. ¿Qué significa la manía especulativa? Es que pensás que siempre va a seguir subiendo. Y además es porque te resulta muy fácil, porque tenés créditos baratos para poder timbiar. Por ejemplo, ahora con las tecnológicas a nivel global. Algún evento que no importa la magnitud, algún evento genera el pánico. Y a partir de ahí empieza la caída, en algunos casos lleva al crack, como fue la del 2008, como fue la del 2001, como fue el efecto tequila, y después ahí hay una destrucción de lo que se llama el capital ficticio. ¿Qué es el capital ficticio? Es un monto de dinero que no está correspondido con bienes materiales. Por eso es ficticio, porque vos decís, por ejemplo, hay una relación de casi el 380% de deuda mundial sobre el PBI mundial. Es la famosa deuda apalancada, como se le suele decir. Pero esto, lo que te quiero O sea, la decir economía real es 1 y la economía financiera, el total de lo que se mueve financieramente es 4. Claro. ¿Y a dónde están esos tres? Esos tres. Si vos analizás la Ford y decís, ¿cuánto vale la Ford? ¿Cuánto valen todas las máquinas, todos los autos que va a vender en los próximos 10 años para ver cuánta ganancia le va a dar? Todo eso te da 1.000 millones y en la bolsa vale 4. Sí, sin la K, por favor. Claro. Porque esto es algo histórico en el mundo de la gráfica. ¿Crack qué es? Es un crack, un fenómeno. No, y un fenómeno. Claro. El crack de fútbol. El crack sin la C es que se rompió. Se rompió. Bueno, claro. Por eso lo vi, perdón. Pero no lo puedo. Es como Petrobras. Se escribe con acento o sin acento. Es sin acento. Sin acento. Pero mucho escribe con acento. Nada, una obsesión de editor. Vuelvo. Entonces, pero la pregunta es, ¿por qué periódicamente se da estas crisis fuertes? Porque otro economista también importante del siglo pasado, Galbraith, dijo que la memoria financiera dura 10 años. Te olvidás y volvés a hacer lo mismo. Exacto. Y otros que no saben y que no lo vivieron, porque muchos ahora van a ser despedidos, se van del sistema. Entonces se va repitiendo. Y así funciona el capitalismo, desde
la manía de los tulipanes en el 1600 en Holanda. Después fue especulación con tierras ferroviarias en Estados Unidos. Bueno, y así es muy larga las historias financieras y de los crack financieros. Claro. Dicho esto, digamos, está claro el concepto de esto, es decir, bueno, ¿y ahora qué es lo que disparó esto? Dos cositas, digamos, dos temas. Una en Estados Unidos, que salieron los datos del empleo y que, si bien fue de 114.000 cuando el mercado esperaba creación de empleo, 150.000, pero la tasa de desempleo subió del 4,1 al 4,3% y apareció el fantasma de la recesión, ¿no? Y en Japón estaban con un yen muy fuerte, había llegado a una paridad de 160 con respecto al dólar. Sí. Estaba hace algunos años 1 a 1. Y esto es que la tasa de interés en Japón es casi cero. ¿Y qué es lo que pasaba con el fortalecimiento del yen? Pasaba a tener unas perspectivas de inflación del casi el 2%. Y entonces, cuando todos, tanto en Europa como en Estados Unidos, estaban viendo bajar la tasa de interés, el Banco Central japonés, digamos, Japón estaba en deflación, digamos, sube la tasa de interés. ¿Qué es lo que provoca estas medidas? Dos efectos. Por un lado, las empresas japonesas, esa hiperrentabilidad que estaban teniendo, digamos, empieza a ponerse en duda, porque sube la tasa de interés, entonces ahí empieza una primera corrida y que empieza a bajar la paridad del yen, que te dije 160, bajó casi a 140, y la otra es que acá de a poco vamos a llegar a Argentina, tranquilo, el carry trade. La bicicleta, pero al revés la hacían allá. ¿Pero por qué? Digamos, pero esto es global, porque es Japón, Estados Unidos y Europa. Por eso está el miedo en Estados Unidos, porque decís, a ver, ¿por qué puede empezar a afectar a Estados Unidos y a Europa? Como la tasa de interés estaba tan baja en Japón, que sí, bueno, dame los créditos, dámelos en yenes, totales, y después, ¿qué? Comprábamos tecnológica, compramos bonos del tesoro. Entonces, si te sube la tasa de interés, bueno, entonces ya no me conviene tanto el carry trade. Y entonces, ese combo de recesión, fantasma de recesión en Estados Unidos, burbuja en las tecnológicas fomentadas por el carry trade, hay una medida que es apenas una suba de la tasa de interés, ¡pum!, hace que explote la burbuja y por consiguiente de esa manía especulativa que históricamente siempre fomentada por el crédito. Y esta acá lo tenés. Ahí es lo que se da, que aun cuando las crisis empiezan en el centro del mundo, como es Estados Unidos, cuando hay una crisis financiera hay un vuelo a la calidad. Es decir, los argentinos van y quieren poner su plata en Estados Unidos, porque piensan que en la crisis a Argentina le va a ir peor que a Estados Unidos. Y si vas a ver los números de caída de las acciones, vas a ver que son mayores las de Argentina, ahora hay otro dato, los emergentes, que la de los países centrales. La crisis empieza el viernes y a Argentina le pega 5 o 6 veces más que al resto de Latinoamérica. La caída de Argentina fue mucho más grande. Lo único que logró mantener fue el precio del dólar, que no suba tanto, pero se está desangrando el Banco Central. Porque ahí está... Hoy vamos a saber cuánto vendió el viernes. Ahí es clave lo que vos estás mencionando, porque si las crisis financieras son recurrentes y son cíclicas, los países emergentes o países vulnerables como la Argentina tienen que tener mecanismos para tratar de amortiguar, vos no la vas a evitar, amortiguar costos ineludibles de una crisis global. Cuando vos tenés un gobierno, digamos, vos mencionaste lo de los 90, y sí, no tenía nada, era solamente la convertibilidad. Por eso la economía, no me acuerdo el porcentaje, pero fue más del 5%, cayó en el 95, la tasa de desempleo subió casi al 18%,
y después hubo un pequeño periodo que hubo de recuperación, pero la recesión empezó en agosto del 98 y continuó con el estallido de la convertibilidad en el 2001-2002. Y además, como bien mencionaste, era el tequila, el caipirinha, el vodka, los rusos también cayeron. Nos agarra en un momento en que yo ya no sé si no se puede calificar de depresión económica lo que está pasando. Debo reconocer que a mí me sorprende que siga cayendo. Sí. Yo pensé que el piso lo iba a encontrar. Es decir, el consumo, cada mes los argentinos consumimos un poco menos. Fue tan grande la caída los primeros 3 meses que uno debería pensar, bueno, ahora va a rebotar un poquito. Claro. Y no está sucediendo, no encontramos piso. Eso empieza a cambiar de nombre, parece técnico, una recesión, son 2 trimestres seguidos de caída del PBI, aunque sea chiquita la caída, cuando la caída es muy grande y dura mucho se llama depresión. Es más difícil de salir y tiene costos mucho más duros. Sí, dramáticos. Bueno, tenemos la pobreza del 55% que da la UCA, que increíblemente los medios no le dieron mucha bola. Esa pobreza es casi, la de 2002 llegó a 57%. Y el viernes salieron los microdatos de la encuesta permanente de hogares del primer trimestre del INDEC, porque viste que pobreza te la hacen semestral, pero esto salió los microdatos a nivel trimestral y quedaba el 50%. Del INDEC, ya te digo. Claro. No, los de la UCA. Claro. No, es dramático, digamos. La Argentina no vivió una depresión, digamos. Vayan a los libros de historia o las películas, más fácil. La Gran Depresión en el 30, en vaya a las películas, para si no quieren leer mucho. Las uvas de la ira, entonces, Steinberg, tremendo. Y entonces ves ahí lo que significa. Hay que evitarla, digamos. Yo, digamos, puedo ser muy crítico y todo, pero no sé, si me dicen, tenés que ayudar para evitar la depresión, yo te ayudo. Yo también lo haría. Porque lo de la depresión es demoledor. Y hay un punto clave que comentábamos hace un rato en el pase. En 2008, cuando hubo una crisis financiera mundial, hubo una decisión política del gobierno de proteger el empleo. Y se capió esa crisis. Mejor que la mayoría de los países del mundo. Claro. En 2020, cuando la pandemia desata otra crisis de características parecidas, no similares, pero en el mismo sentido, también una decisión del gobierno del Frente de Todos, con el ATP y demás, de proteger el empleo. Esta nos agarra, a ver, si para las otras teníamos impermeable y paraguas, esta no solo nos agarra en bolas medio resfriados, y el joystick lo tiene alguien que le gusta mojarse. Bueno, en 2020 se puso la doble indemnización. Hoy ni siquiera sabes si te van a pagar la simple, porque cuando los gobiernos dan señales a favor de este tipo de mercado laboral flexibilizado, los jueces suelen tomarlas esas señales. Entonces, cuando va el trabajador a reclamar, se encuentra con que pierde. No, lo que estaban diciendo es clave. No hay esos mecanismos protectivos, compensadores, de amortiguar una crisis internacional. Digamos, en ese escenario, ojalá que haya alguna intervención coordinada de los bancos centrales de Estados Unidos, Europa y Japón para tratar de frenar este vendaval, porque si no tenés ningún tipo de medidas, de estrategia para tratar de compensar lo que es este golpe, y la verdad que va a ser devastador. Al revés, vos fíjate, lo vi por arriba, la verdad, y por ahí lo tenés más detalle, Nico, la reglamentación de la parte de la ley base, todo vinculado con el tema del empleo público, es que al revés, digamos. No es que decía, bueno, vamos a proteger el empleo. No, vamos a desprendernos. Así es. Y como entonces, dijo, la verdad que es... creo que fue Karagosian en la entrevista que le costó su lugar en el Consejo de Asesores, cuando el Estado empieza a despedir gente en el sector público, los empleadores, los empresarios privados, lo toman como una señal de que tienen que despedir gente ellos también en el sector privado. Claro. Termina despidiendo más rápido el sector privado que el sector público, con lo cual, en proporción, termina teniendo más peso el sector público que el privado, que es todo lo contrario de lo que Milei dice que tiene que suceder. Y además, vos tenés un momento determinado, que a vos te puede agarrar una crisis en un ciclo de crecimiento. Entonces es que se te frena el crecimiento y haces medidas para tratar de que esa caída no sea muy pronunciada. Esta crisis te agarra no en un ciclo de crecimiento, en un ciclo de recesión hacia la depresión y sin ninguna
intención por ahora de tener medidas compensadoras. Por el contrario, es de agudizarlas, digamos, con despido, con más ajuste. Digamos, ahora, este riesgo país le está diciendo que es imposible que el año que viene se pueda financiar. Total. El año que viene vencen 25.000 millones de dólares de deuda. Total. No hay. Y además... Hoy hay que pagar 840 millones al fondo. Sí. Se tenían que pagar la semana pasada y se postergó. Y si te aprueban la revisión en el segundo... Y esto te aleja de la salida del cepo también, olvidate de salir del cepo, ¿no? En la segunda mitad de agosto te empieza la revisión, no te vienen 840, vienen 560 del fondo. Sí. Entonces es menos. Menos mal que no salimos del cepo. Imagínate esta situación si Argentina estuviera con... sin ningún tipo de control de capitales. No, sería... Hoy a la tarde estaríamos probablemente hablando ya de asamblea legislativa, cambio de gobierno. No, con una situación muy grave, porque no hay respuesta. No. Pero ¿sabes qué? No hay, y lo peor, y ojalá me equivoque, es que no hay posibilidad de respuestas porque conoces a los protagonistas. Siguen ajustando, viste que... sube, el 12 de agosto sube 37% el boleto de colectivo en el AMBA y van a sacar, ya le avisaron a la provincia de Buenos Aires, le avisaron a la Secretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires que van a sacar esos descuentos que te hacen con la SUBE. La red SUBE. La red SUBE. Sí. Quiere decir que los tipos siguen ajustando. Y si siguen ajustando, la crisis se va a profundizar. ¿Y no viste la caída de la recaudación? Por eso. Y que la recaudación cae más que proporcional que la caída de la economía. Lo mismo pasa que cuando crece la economía, crece más que proporcional que el crecimiento económico. Los empresarios, si vos tenés una caída de un 10%, dicen, bueno, ¿en qué puedo no pagar? Claro. Entonces, no baja lo que él paga un 10%. Paga menos todavía porque atrasa el pago de impuestos. Entonces la caída de la recaudación es mayor que la caída de las ventas del PBI. Sí. Y ahí hay que empezar a ver los gobernadores que hasta ahora le prestaron gobernabilidad a este gobierno. Van a estar en una situación financiera y económica muy delicada, mucho más delicada que hasta ahora, porque la caída de recaudación los afecta directamente y porque esta crisis global los encuentra con menos herramientas todavía que el gobierno central. Ojo ahí, porque los términos de negociación entre el gobierno central y las provincias van a cambiar y las urgencias van a ser otras. No quiero ser escéptico, pero ojalá se den cuenta los gobernadores y no estén colonizados con las ideas del ajuste neoliberales, conservadoras y de no entender las dinámicas políticas, económicas. O sea, la verdad de lo que yo observo, por ahí hay varios más, algunos más que conozco, pero en forma directa Axel entiende, Kicillof le entiende cómo funciona la economía y las dinámicas económicas. No sé si el resto. Y si piensan que si se agachan con Milei van a conseguir un poquito más de recursos para tratar de sostenerlo. Bueno, la verdad que ahí no lo sé. Pero son responsables también, digamos, el principal es Milei, es Caputo, pero después también hay responsabilidades a nivel de los gobiernos provinciales, los municipales menos, sobre el discurso y la respuesta que tienen que dar. Es obvio que hay que exigirle, presionar, que tiene que salir de esta barbaridad de lo que está haciendo. En esa baja de consumo de CAME, que fue del 17% interanual y 1,6% mensual, la baja en alimentos es del 20%. Y yo, viste que siempre digo, bueno, la mitad de los argentinos uno supone que no come menos que antes. Quiere decir que la otra mitad tuvo una baja del 40%. No, pero lo que pasa es que cambió la dieta, es una dieta peor, es de hidratos, digamos no hidratos, pasta, polenta. Exacto. Estamos en el momento de menos consumo de carne de la historia. Y de leche. Entonces, y fíjate la vez pasada, se me escapa a dónde lo leí, que Mastelón estaba contento porque mejoró la rentabilidad. Claro, con los precios volando y bajando el consumo. Ajustó por cantidad y aumentó precios, digamos. Es lo anticapitalista que uno puede pensar, digamos, en el sentido de la expansión. Sí, capitalista en términos globales, no en función de su propio bolsillo, ¿no? Te pregunto, en este contexto y con las novedades de las últimas del viernes y lo que va a pasar hoy con los mercados,
¿qué cambia o cómo cambia la lectura que puede hacerse de la decisión de sacar el oro? Porque el oro suele ser un valor de resguardo en estos momentos de crisis. Y hace minutos nada más Palazzo, el jefe de la bancaria, denunció que se está preparando un tercer envío de oro al exterior. ¿Es más imprudente todavía en una época de crisis o es una decisión en términos de finanzas de timba menos inteligente en época de crisis o es lo mismo? No, agudiza el escándalo, lo agudiza, digamos. Está bien lo que decís, porque en las crisis el oro es un activo de reserva y acá lo van a entregar en garantía para tratar de conseguir esto que están vendiendo como hasta ahora como fantasía de que van a conseguir 3.500 millones de dólares con un crédito con garantía, ¿no? Está claro, es un poco el número que dio Roberto sobre la necesidad de dólares que tienen para pagar la deuda. Entonces van a vender todo lo que sea. ¿Y eso significa que si no están los 3.500 millones de dólares a la hora de devolverlo, se quedan con el oro? Sí, pero no solamente con... Si llegan a 3.500 millones de dólares, no solo con el oro. Están viendo si ponen bonos, si ponen las acciones. Lo que pasa es que como bajan los precios, tenés que poner más bonos, tenés que poner más acciones. Sí. Y hay un momento en que además esos bonos ya no los quieren a ningún precio. Claro, ¿para qué los quiero? Claro. ¿Para qué lo quiero si no me lo vas a pagar? Claro. Son bonos basura, se llaman bonos basura. O sea, todo esto le complica más las pocas oportunidades que tenía. No, un montón le complica, un montón le complica. Digamos, si la Argentina, la Argentina de Milei, para la sociedad argentina, para la economía de Milei, para la sociedad argentina, lo menos que necesitaba era una crisis internacional, crisis internacional, donde vamos a ver si reacciona la Reserva Federal, porque hubo bastante presión para que baje la tasa. Y decían, bueno, y lo patearon para septiembre, y me parece que, bueno, se verá, más que están las elecciones, acá hay un juego dentro de Estados Unidos de demócratas republicanos, porque la verdad, si querés favorecer al demócrata, vos bajás la tasa de interés. Si no, bueno, le extendés un poquito más. Jefe, muchas gracias. No, por favor. Ahora vamos a hablar con Estela de Carlotto. Repito algo que ya hemos contado de más de una oportunidad hoy porque es muy relevante.